La verdad es que, bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la clase. Hablar un poquito sobre las dermatozoonoses. Particularmente pensé mucho en hablar primero si hablar de infecciones micóticas con ustedes o las dermatozoonoses, ¿verdad? Que son dos afecciones de piel bastante común realmente. Y aunque ustedes no lo crean, cada vez es más común pacientes con problemas dermatológicos a consecuencia de parásitos. ¿Sí? Que es algo que está siendo bastante común realmente para que ustedes vean, ¿verdad? Las formas de presentaciones que a veces son lesiones no tan comunes y a veces uno va a ponerte a pensar y decir, mira, un poco esto es un parásito, porque a veces por descarte, por el paciente no mejora, está en tratamiento, pero no tiene una evolución tórpida, ahí vamos viendo pensando en cuáles son los otros diagnósticos probables. ¿Sí? Entonces, hablando con la doctora María Paz, le comenté, le dije, los temas que ella abordaba son unos temas bastante completos. Le comenté que iba a tratar de abordar más los temas que ella ya mencionó, para que nos salga mucho del parámetro de las infecciones. Ahora, ¿por qué ustedes creen que es importante hablar de estas infecciones? ¿Por qué ustedes creen que es grave, por ejemplo, infecciones en la piel por parásitos? Es común, pero no es tan grave a veces como una infección bacteriana, ¿verdad? Que no se puede llegar a infecciones francesas. Pero ¿cuál es el problema? A veces las complicaciones que pueden tener, porque a veces una simple afección de piel puede infectarse. Y ahí esa infección, ahí la mala evolución, incluso generar posteriormente un impétigo. ¿Qué es el impétigo? Un ectima, que son infecciones ya a consecuencia de bacterias que ocurren en la piel. Una simple picazón, ¿verdad? Porque todo empieza con escozor. Que el paciente le pica, ¿qué pasa? Se rasca, genera una herida abierta, exfoliaciones, y ahí eso va progresando. Incluso hasta pueden ligenificarse o formar costras, ¿verdad? Y las costras, por ejemplo, no están presentes. ¿Qué tipo de lesiones? Secundaria. Entonces, siempre traten de repasar cuáles son las lesiones primarias y cuáles son las lesiones secundarias, ¿verdad? Para que tengan en cuenta por cuáles ustedes mencionan. Por ejemplo, las infecciones a consecuencia de los parásitos pueden manifestarse como varios tipos de infecciones de lesiones elementales primarias, ¿verdad? No siempre va a debutar con lesiones elementales secundarias, ¿sí? Pero las primarias, recuerden que habían varios tipos de contenido sólido, de contenido líquido. Entonces, no, van a ver que no es nada específico. Una lesión única o varias lesiones, pero no es que va a tener solo pápulas, o no es que va a tener solo vesícula, o no, va a tener un simple eritema, no, puede presentarse de varias formas. Y esos son los tipos de imágenes que ustedes van viendo cómo pueden presentarse. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la clasificación que ustedes tienen que saber. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican ellos? Los ectoparásitos son los más comunes, y ahí está la famosa Charcot-Test Piscapiae o la escabiosis, ¿sí? O sarna, como quieren llamarlo. Y ustedes no se imaginan cuán común es que el paciente vaya a consultar con escabiosis. Toda la semana yo tengo que tener pacientes con escabiosis, ¿sí? Entonces es más común de lo que ustedes saben, ¿sí? Y ahí te van a ver de vuelta la importancia de la historia clínica, ¿sí? Cómo, cuándo, dónde, qué hiciste, dormiste en un lugar diferente. Porque tengan en cuenta, cuando yo empecé, ¿verdad?, a tener la parte de dermatología, vino un paciente joven, está conmigo 3 años, y me dijo,
sea, uno de los primeros casos de escabiosis ya fue de esa forma, ¿verdad? Al paciente dijo, ¿por qué tenía que consultar? Tenía vergüenza, ¿verdad? Porque era un adolescente joven. Dijo, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque me pica mucho, ¿verdad? Y dije, ¿por qué te pica? La mano yo no sabía ninguna lesión por el paciente. Ahí me dijo, y su papá, no puedo dormir de noche, demasiado le pica su pene. Ok, bueno, necesitamos ver la lesión para que yo pueda ver cuál es la característica. No tengo cómo decir, no es nada, tengo que mirar, ¿verdad? Y yo, bueno, vamos a mirar. El paciente al mirar nódulos en todo el escroto y el pezón. Y bueno, un ratito, contame un poquito, ¿qué pasó? ¿Pero es la primera vez que te salió? Sí. ¿Nunca tuviste antes? No. ¿Y cómo empezó? Doctora, yo me operé de la vesícula y después de 3 días que salí del hospital me empezó a picar. Ahí te cambió todo. O sea, de ahí empieza. Bueno, después lo evalué todo y era una escabiosis nodular. Le medicé al paciente todo, el paciente 2 semanas después no tenía más nada, ninguna lesión, y gracias a Dios, porque el paciente, no tenía en cuenta, él llegó a mí porque el urólogo me mandó para que yo le biopsie, para que le haga una biopsia en el escroto, por los nódulos que tenía. Se le dije, no, o sea, que por la historia clínica vamos a medicarte primero, y si es que no pasa, ahí te vamos a biopsiar en todo caso, porque él tenía el orden de la biopsia. Bueno, eso no fue necesario, pero con la historia clínica ustedes van a orientar mucho, ¿sí? Pero fue un caso interesante el muchachito, pero por suerte le pasó. Entonces es bastante común, ¿sí? Escabiosis, pediculosis, niños, los famosos piojos, ¿verdad? Larva migrans, ¿sí? Si por ejemplo viene un paciente en la sospecha de larva migrans, ¿qué ustedes tienen que interrogar? O ¿cómo ustedes preguntarían? ¿Saben lo que es larva migrans? Acá nosotros decimos mucho cerdo. Sí, exactamente. ¿Qué van a preguntar aquí? Claro, ahora todo cómo empezó, dónde empezó la lesión. Normalmente empieza a veces en los pies o cuando tuvo contacto, juega con la arena o sus zapatillas. Hay que preguntar de acuerdo a la sospecha, ¿sí? Miasis, tungiasis, son todos estos parásitos, ¿está bien? Para esto subcutáneo profunda, ahí ya es la famosa, todos estos, los más comunes, la leishmaniasis y la filariasis en nuestro entorno, ¿verdad? Comparando con la andremiasis, pero lo más común acá en nuestro país tropical, en zona de América del Sur, la leishmania, ¿sí? Ustedes van a ver que la leishmania realmente no es un proceso de leishmaniasis, sino un proceso de hematología, ¿sí? Porque a veces hace el diagnóstico y ya se le deriva evidentemente a un infectólogo, por un tratamiento sistémico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces el paciente debuta con afectaciones mucocutáneas, ¿sí? Yo tuve una paciente de 80 años que ella vino a mí por destrucción del tabique nasal, ¿sí? Que ella ya tenía biopsias de un dermatólogo que le hizo en Brasil y le catalogaron como tuberculosis. Yo no vi ningún estudio de ella, pero hizo tratamiento 8 meses para tuberculosis. La paciente no mejoraba, ¿verdad? Hasta que después le volví a biopsiar, le tomé un modelo extractivo a la paciente y vino leishmania. La paciente ahora terminó el tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué se fue otra vez? Porque tenía lesiones en mucosa y quería que, o sea, a veces no es tu área, ¿verdad? Pero te va a llegar el paciente y vos tenés que por lo menos tratar de hacer un diagnóstico para encaminarle a ese paciente después, ¿sí? Parásitos reaccionales, por insectos, iniciasis, puliquiasis o dermatitis por irritantes o de contacto, ¿sí? O sea, esta es la gran clasificación, ¿sí? Bueno, esto es muy importante que ustedes entiendan cuáles son el nombre científico, vamos a decir, de estos gérmenes o parásitos, como quieran llamarlos. Sarna, el famoso Sarcoptes escabili, ¿sí? Ahora, si ustedes ven en pediculosis, hay varios tipos de pedículos, ¿sí? En humanos, el famoso piojo, ¿sí? Está ahí en el cuero cabelludo. Pero está también el Pityrius inguinalis. Hay pediculosis en restaurantes públicos.
cuidado de higiene, hasta eso se puede contagiar. ¿Sí? Bueno, y también están los vestimentos, ¿sí? Pero esos son, no es lo que están en la piel del paciente, son lo que le gusta más estar en estructura, ropas, medias, ¿sí? Accesorios, por decirlo así. ¿Sí? Tungiasis también es bastante común. ¿Y por qué tiene el nombre tunga penetrans? Porque él ingresa en la piel, no queda en la superficie. Puede ingresar en la capa más profunda de la piel, incluso quedarse hacia la hipodermis. ¿Está bien? Bueno, ahí está. Famoso escabiosis, es un huésped obligado, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Las hembras. Las hembras son las que están ahí contagiando, ¿sí? Y es bastante contagioso. Eso tienen que tener en cuenta, ¿sí? Pacientes con diagnóstico de sarna. ¿Quién más estás en la casa? Alguien más le pica. Y hay que tratarle a toda la casa, ¿sí? A toda la familia, porque no adelante que le den una ración a ese paciente y después ese paciente sigue con mucho escozor, con mucho picazón, o incluso le decís, no, comprar la permetrina es la mejor que hay en el mercado, pero no lava sus sábanas, ¿sí? Porque este parásito queda ahí, ¿sí? Y puede quedar mucho tiempo. Y a veces no es solo contacto directo. Imagínate, si vos usas una ropa de una persona que tiene escabiosis, ya se puede contagiar, ¿sí? Entonces es bastante contagioso, ¿sí? Miren cómo este parásito viene y deposita los huevos y se distribuye, por eso el famoso tunelización. Hace como trayectos longitudinales alrededor de la piel, ¿sí? Entonces eso es un punto característico de siempre hay que observar, mirar la piel, mirar el tipo de lesiones, y a veces hacen como trayectos humo, dicen que hacen como pequeñas tunelizaciones. Eso es por el trayecto del parásito, como va migrando en la parte más inferior, en la capa más inferior de la piel. Y miren cómo van dejando los huevos. ¿Dónde ocurre esto? Principalmente por la noche. Por eso cuando se le pregunta al paciente, se le pregunta, ¿te pica? ¿Qué hora pica más? ¿Verdad? Porque ese prurito suele empeorar muchísimo en horas de la noche. ¿Está bien? Y miren acá, ¿consiguen ver esta estructura cómo hacen? ¿Sí? Esto siempre hay que ver en la palma de la mano, en el abdomen. Una zona donde no es muy común es en el rostro, pero después les voy a mostrar una imagen que es exactamente eso. Cuando ustedes sospechan de sarna, tienen que buscar principalmente en los pliegues, brazos, rodilla, la parte posterior y abdomen. En los adultos es súper común que ellos quieran quedar en esa zona, ¿sí? A veces normalmente dicen, lo empieza por el abdomen y después se raya en la espalda, pero esa zona hay que buscar. Bueno, esto es muy importante acá. Miren la forma de presentación. En los adultos, miren cómo en la región del tronco es más comúnmente, pero acá es más en la región umbilical y la región de la nalga, ¿sí? Ahora, en los niños parece que es una zona más extensa, pero ¿cuál es la principal diferencia? Si ustedes ven, también está acá en la región umbilical, también están en las piernas, pero en ellos sí las mejillas requieren como un chiquitito. Entonces ahí lo que a veces es un poquito difícil, porque vos no vas a decir, este paciente tiene escabiosis, un niño, porque a veces está hasta el acné de recién nacido que puede dar lesiones muy semejantes, ¿sí? Pero hay que volver a interrogar la historia clínica, ¿sí? Bueno, ¿qué es importante? Miren los tipos de lesiones que pueden tener. Vesículas, surcos acarinos. ¿Qué eran los surcos acarinos? Los caminitos que hace el parásito, ¿sí? Nódulos eritematosos, realmente a veces dan como nódulos y bien rojitos, ¿sí? Eso es bien característico. O incluso da ese aspecto verruiforme. Eso es más común también uno se ve en las costas, porque a veces hay inmunodeprimidos que dan lesiones musculosas muy, muy importantes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? No es que yo tuve contacto hoy y que mañana ya me va a empezar a picar el cuerpo. Hay veces, incluso hasta 4 semanas puede tardar para que empiecen a tener
Lo más común, genitales, cara anterior de las muñecas, entre los dedos, ¿sí? Entre los dedos, algo bastante común también. Y las regiones, fíjense acá, las regiones más húmedas también, por ejemplo, alrededor de la mama, entre las piernas, ¿sí? Son zonas que también siempre hay que buscar las lesiones, ¿sí? Pero como también no es una lesión específica, mira. ¿Y cuál es el problema? Esto da una reacción de hipersensibilidad. Cuando ustedes escuchen hipersensibilidad, ¿qué es? ¿Qué ustedes entienden? ¿Pero qué es la hipersensibilidad? O sea, por definición, hipersensibilidad. Una respuesta, no es cuerpo, una respuesta, en este caso, una respuesta inflamatoria que genera el cuerpo en contacto con alguna sustancia, por ejemplo. Entonces, en este caso, esta hipersensibilidad puede ser una hipersensibilidad más rápida o una hipersensibilidad un poquito más retrasada. Por eso dice inmediata o retardada, ¿sí? Si ustedes ven, el paciente que les comenté, él hizo una hipersensibilidad retardada. Y ahí, con la hipersensibilidad retardada, él se manifiesta más como nódulos, ¿sí? No tiene la vesícula, no tiene la característica, es más bruscamente nódulos o más pápulas que vesículas, ¿sí? O sea, esa es la característica, ¿sí? ¿Cuál es la característica que todos estos pacientes van a tener? ¿Cuál va a ser su principal queja? El picazón. Entonces van a tener rascado, van a tener escoriaciones en todas las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces hay que mirar, hay que tocar a ese paciente. Claro que después es importante que se laven las manos, porque estamos hablando que es contagioso, ¿sí? Pero hay que tocarle a estos pacientes y ver bien para ver si hay que tratar solo la escabiosis o ya hay que tratar una sobreinfección agregada. Porque si este paciente está sobreinfectado, no va a mejorar, no va a recuperarse. O incluso, hubo una paciente de 20 años que estaba con un cuadro de escabiosis, pero tenía escoriaciones por todo el cuerpo. Imagínense las lesiones abiertas por las escoriaciones en todo el cuerpo, y vos le decís, ¿sabes qué? Te va a poner permetrina todas las noches. Imagínense el ardor que le va a producir a ese paciente porque tiene prácticamente heridas abiertas. Entonces, hay que tratar de hidratar, restaurar también esa piel de otras formas. No solo tratar la escabiosis, sino tratar lo que le pasó, la consecuencia de las lesiones también, ¿sí? Por ejemplo, si tiene una pústula ya infectada o un absceso incluso por infección, hay que tratar ese absceso. La permetrina no le va a hacer nada a ese absceso, ¿sí? Hay que mirar a esos pacientes, ¿sí? Y miren la forma de presentación. La clásica es tunelización, localización en el abdomen, región del cuello, región de axilas, entre piernas. Son las armas clásicas. Como le digo, le miran, busquen abdomen, busquen pliegues, busquen esas lesiones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está la costrosas. Miren, esto no es súper típico. Acá, por ejemplo, ¿cómo ustedes describirían esta imagen? Miren la región del abdomen, cómo se ve la región periferical. Pero ¿cómo ustedes describirían? O sea, es que hay muchas, cuando veamos lesiones por ojos, la mayoría de lesiones son dermatoscamosas, que son así rojitos como las escamitas blancas, ¿verdad? Pero esto no sería el dermatoscamoso, ¿sí? Pero ven cómo ya tienen unas colecciones, ¿sí? Ven acá la colección amarillenta en el interior, ¿sí? Este no es típico de las escabiosis, este ya es una infección bacteriana agregada ya, ¿sí? Pero sí, tiene bastantes lesiones eritematosas, asimétricas, ven que no son iguales las lesiones, pero se ven unas popas bonitas en el interior. Lo más común son este tipo de lesiones más secas, ¿sí? O pequeñas lesiones, vesículas pequeñitas ya prácticamente secas en estas regiones, pero si ustedes ven acá, esta sería la región
del dedo en esa porción. ¿Sí? Ahora, miren cómo no es específica y cómo se distribuye en varias partes del cuerpo. Ahí, miren cómo acá, abdomen, cómo compromete bastante el abdomen. ¿Sí? Son lesiones que tienen un morfismo distinto, no son específicos, pero si ustedes ven bien, tienen como caminitos. Eso siempre hay que buscar, la famosa tunelización, que es lo que estamos hablando. Miren acá. Imagínense estas criaturas lo inquieta que deben estar, porque normalmente a los adultos ya les pica, imagínense a los niños, a los bebés. Entonces es bastante, y por eso los antihistamínicos son muy importantes acá, para que traten de ayudar con ese prurito, ¿sí? El picazón. Claro que de preferencia hay que identificar un antihistamínico que tenga un efecto a nivel de la piel. Por ejemplo, la hidroxicina, en este caso, que es mejor que una clorfeniramida, por ejemplo. Entonces, la hidroxicina en estos casos le ayudaría más que se terminen, como hasta la región de los genitales. Ven cómo ya se ven más como nodulitos. ¿Consiguen ver? Son unos pequeños nodulitos a nivel de la oreja. Son como una inflamación más importante porque tiene ese aspecto más nodular, más brilloso, porque es más inflamatorio. Está muy inflamado esa región. Miren acá y miren cómo están acá entre los dedos. Siempre buscar la región de los pliegues, ¿sí? Y ahí, como ustedes pueden ver acá, se ven como son como pequeñas líneas, ¿sí? Esta es la famosa tunelización que siempre hay que buscar con sospecha de escabiosis. Miren los pies, ¿sí? Cómo se ve bastante compromiso a nivel de los pies. Doutora, esse tratamento para por esse número, quantos dias já não vai internação? La verdad que es una semana. Sí, ellos rápido, si se le medica bien, una semana ya rápido ven el resultado. Miren el nodular a nivel de los genitales, cómo se ve realmente ese aspecto nodular. Y acá abdomen. Abdomen es siempre buscar abdomen. ¿Sí? Doutora, Sí. existe um hospedeiro primário daí? ¿Cómo? Um hospedeiro primário? Bueno, siempre no. Bueno, a veces no. ¿Sí? A veces incluso le dicen, pero ¿cómo? ¿Dónde? Yo no sabemos, ¿verdad? Pero algún contacto, tuvo contacto con el sarcófago. ¿Sí? O como dijimos, incluso accesorios, ropa, algo contaminado, porque hay un contacto directo, o con fómites. Não é um animal para... No está relacionado. La leishmania, otras cosas sí, ¿verdad? Pero en este caso no. Bueno, entonces, nodular, evidentemente, el nódulo es la más importante. Ahora, la característica es que son nódulos normalmente siempre mayores a 1 centímetro y suelen estar bastante dolorosas. Y miren las zonas: axila, región periumbilical y genitales. Bastante común. Y ahí está. Es una hipersensibilidad retardada. ¿Sí? Entonces, cuando haya presencia de nódulos, ya pensar que está afecto un cuadro más largo, de mayor tiempo de evolución, ¿sí? De aproximadamente incluso 1 mes de tiempo de evolución, ¿sí? Miren acá, de vuelta, cómo se ven los nódulos que afectan bastante la región de los genitales. Acá nódulos más pequeños, ¿verdad? Pero es la región del hombro. Pero incluso si previene un paciente con estas lesiones, ustedes lo van a decir, esto es una escabiosis. Si viene un paciente solo con estas lesiones, ustedes no van a decir esto es una escabiosis. Depende da história clínica, não? Claro, de la historia clínica, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería tu diagnóstico diferencial?
tomen es bastante infectado. Ahora, si yo les digo a ustedes, ¿qué tipo de lesiones son estos? Lo que ustedes están viendo ahora, elementales primarias o elementales secundarias. Secundarias. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál era por definición lesiones elementales secundarias? ¿Cómo se definían? Sin la gran definición. Muy bien, que es una lesión secundaria que está sobre, en este caso, generalmente una lesión primaria. ¿Sí? Si ustedes ven acá vemos las costas, pero ustedes ven que por debajo de las costas no hay una piel sana. Hay una piel que está bastante afectada, bastante comprometida también. ¿Sí? Estas son las famosas lesiones costrosas que se ven en la zona costrosa. ¿Cuál? ¿Es común la zona costrosa? No, no es común. Y siempre cuando estén frente a un paciente con sarna costrosa, hay que pensar en las inmunodepresiones, ¿sí? Que pueden ser las causas de desencadenar esto. Ustedes pueden ver, miren. ¿Y por qué dicen trastornos mentales? El primero. La falta de higiene es uno de los más importantes que predispone a generar, a progresar en la zona costrosa, por la falta de higiene misma es uno de los factores. ¿Sí? Entonces, cualquier trastorno mental, demencia senil, ¿sí? O inmunodeprimido, por enfermedad, por ejemplo, diabetes o cáncer, o infecciones por VIH, todos los pacientes con predisposición a zona costrosa son pacientes inmunodeprimidos de alguna forma u otra. Como ustedes pueden ver acá. Cualquier uno de estas inmunodepresiones puede ser la manifestación de la famosa sarna costrosa. Miren cómo también a nivel de la mama compromete, ¿sí? Y se ve realmente que un engrosamiento importante de la piel, ¿sí? Se ve una piel mucho más dura, ¿sí? Eso es la famosa coca que se nos tiene que ver, ¿sí? A nivel de la palma de las manos. Miren, ¿qué a ustedes les impresiona en esta piel? Bueno, acá vemos las costas, ¿verdad? Pero, ¿qué más ustedes pueden ver? Les llama la atención. Muy bien. Muy bien. Sí. Es una piel bastante fina, pero no es una piel sana. Sí, es una piel fina, pero incluso se ve esto, es bastante edema. Ya vimos pacientes con edema, por ejemplo. Se ve un edema muy importante también, ¿verdad? Que incluso cuando hay mucho edema, da mucha. ¿Ya vieron cómo se ve que sangra, no sangra, pierde líquido? ¿No vieron? Eso es bastante común y los pacientes quedan con estos aspectos. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen que este paciente tiene mayor riesgo de infección secundaria? Sí. Mucho más. O sea, el riesgo de infecciones bacterianas secundarias es mucho mayor en este tipo de pacientes. ¿Sí? Imagínense a este paciente inmunodeprimido con escabiosis. No tienen buen pronóstico. Miren. Mas, por que ele vai ter edema? No. É por conta da escabiose ou porque, tipo, ele tem No. alguma coisa... No es que el paciente con sarna costrosa tiene edema. Un ejemplo nada más que en esta imagen se ve el paciente que tiene edema, pero no es por las escabiosis que estamos hablando. Tipo, ele tem, por exemplo, uma nutrição. Claro, exactamente. Pero imagínate un paciente con mala higiene, desnutrido, alcohólico, ¿verdad? Que está con sarna, puede tener edema, pero no es por la sarna que va a tener edema. Lo que te vean mala fue el tipo de piel nomás. Bueno, ahí está, el riesgo. Contagio a familiares, exhumanización y sobreinfección. Yo tengo una paciente definitiva, tenía como 50 años. Ella, todos los meses, ella se iba. Y yo sabía que era así. ¡Ay! No me lloro. Y se llegaba y se rascaba todo, nada así. Y era una señora de muy escaso, no que era muy escaso recursos, ¿verdad? Y se iba con sus nietitos. Y tenía sus uñas enormes, así, grandes, todo. Y era una escabiosis. Pero, ¿qué pasa? La paciente nunca mejoró.
¿sí? Y ahí le decís, ¿sabes qué? Tenés que medicarte, pero tenés que tratar de ver. Y era psiquiátrica la paciente, tomaba medicamentos controlados, todo. Si no mejoras, córtate las uñas, lávate las manos. Por eso lo que dijimos, no importa cómo le dé todos los medicamentos al paciente, si ese paciente tiene un trastorno mental o si no se baña ese paciente o no tiene los cuidados básicos de agarrar la ropa, poner a 90 grados o poner una bolsa, algo simple, poner una bolsa, ¿sí? Dejar en el sol, ahí le asfixias a los parásitos, ya es un buen tratamiento, ¿verdad? Pero si la paciente no hace eso, no va a mejorar. Ese paciente, no les miento, por 6 meses se fue todos los meses, porque no mejoraba. Y si ya era hasta que incluso le derivó a un psiquiatra para que le ayude a tratar de controlar la parte mental, para ver si ahí le ayudaba también para que haga el tratamiento. Pero no mejoraba, aparte como digo, era sucia, era puerca la que vamos a decir así, era puerca la persona. Entonces, ¿de qué sirve que yo le medique y la persona sigue diciendo en ese punto? O sea, no era fácil. Y ese paciente, hasta que una vez dijo, no voy a más venir porque no mejoro. Y no va a mejorar. Y usted tiene que explicarle a ese paciente. Porque después es tu trabajo. Le voy a decir, ¿sabes qué? Esto vas a mejorar. Pero si tú no le decís que lave su sábana, no va a mejorar. Después, ¿sabes qué? No me resulta lo que vamos a estar diciendo. Pero tiene que decirle, si vos no lavas tu sábana, si vos no separas tu ropa, si vos no tenés su cuidado de higiene, no vas a mejorar. O sea, hay que hacerla, como nosotros decimos, llenarla, explicarle bien todas las expectativas que se puede tener, ¿sí? Para que después no digan, ¿sabes qué? Pero vos me dijiste que yo use el permetrina, que yo me ponga la presión de permetrina, pero vos no me dijiste que yo la haga. Ahí el error es tuyo. Pero si vos le decís y no hace, el error es del paciente. Ese paciente nunca mejoraba porque no se bañaba, porque no hacía eso, porque no se cortaba sus uñas enormes. Entonces imagínate el parásito está ahí, se rasca. Entonces limpia las manos, ¿cómo se va a curar? ¿Sí? Bueno, esto es un gráfico que para que se tengan en cuenta. ¿Qué explica? ¿Cuál es la relación del Sarcoptes scabiei con el impetigo, con la celulitis, con las infecciones cutáneas? Todo. ¿Sí? Cualquier tipo de lesiones puede infectarse y pasar de ser una simple dermatozoonosis, que es una infección por parásitos, a pasar a una infección bacteriana. Ahora, ¿cuál es la severidad de la infección bacteriana? Eso depende del tratamiento, la severidad y cómo se va a tratar a esos pacientes. Porque incluso un paciente maltratado hasta puede llegar a entrar en sepsis. ¿Sí? Sepsis de partes blandas. ¿Sí? ¿Saben lo que es sepsis? De partes blandas. ¿Qué quiere decir sepsis de partes blandas? Es un nombre muy grande. Sepsis de partes blandas. ¿Verdad? ¿Pero qué quiere decir eso? Que una infección cutánea que puede haber sido por erisipela, por celulitis, por fascitis, necrotizante, todo ello son infecciones de partes blandas. Entran en la clasificación de infecciones de partes blandas. ¿Sí? Pero el paciente puede llegar incluso a entrar en shock séptico. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de tratar. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema? No se piensa. Puede ser, seguro que es un honguito, ¿sí? Toma ahí ketoconazol o ponete la pomadita de ketoconazol, no le va a pasar. O sea, a veces el problema es retraso en el diagnóstico, ¿sí? Ahora, hay formas fáciles de que cómo se puede llegar al diagnóstico. ¿Cómo? Primeramente mirando, ¿sí? Buscando las lesiones, buscando las zonas y con el macroscopio tratar de ver las famosas tunelizaciones que estamos hablando. ¿Cuál es la característica? El signo ala de delta. Nada más es lo que se coloca como una tinción, se puede colocar sobre la piel, pero a veces un poquito molestoso para el paciente, pero se ve como un pequeño trayecto que ellos van a ir generando, ¿sí? Y ahí se ven los famosos surcos, ¿sí? Esto normalmente se puede hacer como un raspado, ¿sí? Se toma la muestra, se hace con un raspado en la piel de ese paciente y eso en el microscopio se puede observar, ¿sí? Esa es la prueba de Müller positiva, ¿sí? Pero se hace normalmente no. El diagnóstico es clínico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El diagnóstico, casi 100% de los casos se hace clínicamente. Historia clínica, ¿sí? Bueno, y ahí está.
No, y si a aplicaciones son parecidas. Muy bien. Por los tipos de lesiones y por la localización. Si ustedes se recordaron, cuando miramos la imagen, es la misma región donde está también la lesión de machitis. Codo, la región de la rodilla, la región del abdomen, son las mismas zonas, ¿sí? Pero ahí está de vuelta la importancia de la estrategia. Estos pacientes de cariosis no tuvieron cuadro similar anterior. Pacientes de dermatitis sí tienen cuadros similares anteriores. Entonces los antecedentes patológicos personales acá es muy importante. Ahora, la difidrosis. ¿Quién es la difidrosis? São aquelas bolinhas de água que ficam, só vocês explicaram. Muy bien. Son pequeñas vesiculitas, bien pequeñitas, bien minutas luego, que se localizan en la palma de las manos, en la planta de los pies y dan mucho escozor. Y eso normalmente no es nada contagioso, pero por los tipos de lesiones es también un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Pero ¿cuál es la característica también de la difidrosis? Es que hay antecedentes previos. El paciente, después de un cuadro de estrés, por ejemplo, empieza a tener las pequeñas vesiculitas, bien chiquititas, ¿sí? Pero es también una parte de un diagnóstico diferencial. Pilodermitis ya no es tan común como diagnóstico diferencial porque son lesiones más cuando sospechamos de una infección bacteriana por la cantidad de lesiones, y el plúrigo. Plúrigo en sí, porque es importante tener como diagnóstico diferencial, porque hay cada vez se ven más cuadros psiquiátricos que el paciente viene por picación del cuerpo. Porque todo el cuerpo lo pica, ¿sí? Entonces, sería más por la manifestación, por el síntoma como motivo de consulta que es escozor en la piel. Pero al mirar no van a tener lesiones características que estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, tratamiento. ¿Qué es lo más importante? Lo que ustedes pueden ver acá. ¿Se recuerdan? Siempre cuando hablamos de terapias, están terapias farmacológicas y terapias no farmacológicas, ¿sí? Acá, evidentemente, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué dice la recomendación de Heitor? Evitar contacto com a pele pela persona afetada, lavar roupas, sabanas, toalhas, 90 graus Celsius, no compartir prendas, aspirado de la habitación por la gran cantidad de ácaros bajo las costras, aplicar el tratamiento por debajo de uñas, de manos y pies, por acumulación de ácaros. El plúrigo puede continuar 1 o 2 semanas después del correcto tratamiento. Entonces, miren, ahí está. No compartir prendas, el lavado, y miren, incluso aplicar por debajo de las uñas, ¿sí? Porque no olvidar cómo estos parásitos les encanta quedarse debajo de las uñas, ¿sí? Entonces es muy importante tratar de erradicar, de eliminar de donde esté ese parásito, ¿está bien? Y ahí es la parte de los medicamentos farmacológicos, ¿sí? Por ejemplo, permetrinas en crema, en loción, también es muy importante, ¿sí? Incluso la ivermectina vía oral también es un tratamiento muy utilizado, ¿sí? Y no es solo para la escariosis, para la pediculosis también se comprueba y es bastante, vamos a decir, fácil de hacer. Porque le decís, ¿sabes qué? Toma un comprimido, o depende, hay una dosis que se calcula que es por kilo peso, ¿sí? Que es 6 miligramos, porque por ejemplo, si tiene 60 kilos, va a tomar 2 comprimidos que 6 miligramos por 30 kilos, ¿sí? En un cálculo aproximado. Entonces la paciente sabe que tiene 60 kilos, va a tomar 2 comprimidos hoy y ya está. Entonces es un tratamiento fácil, que tiene bastante adherencia, que eso es muy importante, ¿verdad? Porque la paciente a veces no quiere tomar, pero le dice, ¿sabe qué? Va a tomar una vez y ya está. ¿Quién no quiere, verdad? Curarse tan rápido. Entonces, pero no es suficiente a veces, tiene que ser vía oral, pero también con soluciones tópicas, tanto crema como loción, ¿sí? Y las permetrinas, por ejemplo, hay en presentación de jabón, de loción, de ungüento, ¿sí? Todo de acuerdo a lo que sea más factible para el paciente.
y lo más importante, las ropas y tratar de desinfectar todo, ¿sí? O lavando con agua muy caliente, o dejando en el sol, todo son pequeñas medidas que hacen mucha diferencia, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Eso es lo más importante. ¿Cómo se le va a tratar a estos pacientes? Se colocan a la noche, ¿sí? Y él seca y se retira con baño matutino. Él se va a bañar, ¿verdad? Incluso le puede decir que se bañe con el jabón propio luego del Ronol, que es una permetina, por ejemplo, pero le decís, hagas loción con un algodoncito y te pones sobre las regiones afectadas, ¿verdad? Te pones y dormís, ¿sí? Y ahí a la mañana te despertás y te vas a bañar, ¿sí? Hay veces que incluso le indicas al paciente que use también un hidratante porque reseca mucho la piel. Y estar con muchas curaciones no es fácil porque da mucha picazón, ¿sí? Cuello hasta pies, ¿sí? Tratar ahí, tener paciencia. Por eso a veces es mejor la loción que la crema. Porque imagínate la crema, a veces una crema chiquitita, si vas a poner bien, porque en todo el cuerpo ya se va a ir una crema. O sea, la loción es más factible porque me decís nomás con el algodón y le vas a pedirle al paciente para que vaya pasando, ¿sí? Lactantes, todo el cuerpo, cuero cabelludo y cara. ¿Por qué los lactantes hay que poner en la cara? Porque ustedes vieron que los lactantes, niño pequeño, quiere comprometer bastante el rostro. En los adultos no es común, ¿sí? Pero en los pequeñitos sí es bastante común que afecte el rostro también. Entonces se pone en las zonas afectadas, ¿sí? En las zonas afectadas hay que poner. ¿Y por qué ustedes creen que a veces, por más que no tenga en mi brazo, también es bueno que ponga en mi brazo? ¿Qué ellos hacen? Ellos migran, ellos se esparcen, ¿sí? Les gusta pasearse, ¿sí? Entonces, por eso es importante distribuir una mayor área para tratar de que tenga mayor campo cubierto, por decirlo así, ¿sí? Y ahí están los ejemplos de tópicos que existen, ¿sí? Permetrina es el más, vamos a decir, el por excelencia uno de los más utilizados, ¿sí? Él normalmente le paraliza a este parásito, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su forma de presentación? Emulsión, crema, loción, varias formas pueden presentarse. ¿Cuál es el problema? Niños pequeños o a veces en embarazadas sí se puede utilizar, pero normalmente en niños pequeños no, ¿sí? Por eso el azufre es el más utilizado en los recién nacidos, ¿sí? ¿Es común en los recién nacidos? Depende, ¿quiénes son los culpables? A alguien evidentemente le va a proporcionar a estos recién nacidos, pero ¿cómo? Y en realidad ellos son los que fueron los que le contagiaron, claro. Y, por eso, imagínate la importancia en los más pequeños realmente, porque si vos le trates a ese pequeño, pero el propio padre tenga, la propia madre tenga, no va a haber respuesta, no va a mejorar ese paciente, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el problema? A veces hay que repetir, un tratamiento solo no es suficiente, ¿sí? Entonces, por eso, pacientes con escabiosis, uno le puede reír una vez más y decirle, ¿sabes qué? Vas a hacer tratamiento por una semana, te vas a poner toda la noche incluso, si toleran bien, pero no hay problema, pero pues ya está. Hay que ver y hay que explicar que generan polinizaciones, los huevos eclosionan esa polinización, ¿sí? Y a veces, por eso es importante también la ivermectina biográfica, para tratar de hacer que esos huevos, cuando explosionen, sean huevos no viables, ¿sí? Entonces, para cortar la cadena de transmisión, ¿sí? Y a veces incluso, mira, hay que volver a repetir el mismo esquema a los 7 días y volver a repetir a los 14 días también, ¿sí? Todo de acuerdo de cada paciente. Pero normalmente lo ideal es hacer 2 ciclos de tratamiento, ¿sí? Para tratar de curarle bien a ese paciente, ¿sí? Bueno, sistémico, la ivermectina por excelencia, ¿sí? En los adultos
La ivermectina ya viene en su presentación de 6 miligramos, ¿sí? Y en los niños en gotas. Pero siempre le darle una gota por kilo peso darle a los niños, pero son dosis únicas, ¿sí? No es. Entonces, por en la época de COVID, que todos los de las personas tomaban ivermectina, no sé de dónde está, todos tomaban. Una vez tuve un paciente que me llegó con una hepatitis, ¿verdad? Ahí, y entonces su interrogatorio, todo, el paciente tomaba ivermectina, 3 comprimidos cada 6 horas por 8 días. No sé cómo no maneja ese paciente, pero es un medicamento que es una dosis única, normalmente ya está, pero hay pacientes que así tomaban, pueden creer. Y después, el paciente, evidentemente le suspendimos todo y mejoró el paciente, no se ha morido de COVID, se ha morido de otra cosa. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y explicarle al paciente, porque a veces ellos no creen, una vez nomás voy a tomar, explicarle que es solo una vez que tiene que tomar, ¿sí? Es muy importante los complementos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Ellos pueden quedar con mucho esposo. Y ahí está la importancia de los antihistamínicos, ¿sí? Por ejemplo, las hidroxicinas, que son un complemento muy bueno para tratar de aliviar ese picazón que ellos tienen, pero por poco tiempo. Entonces, todo es ver los tratamientos sintomáticos, ¿sí? Ahí está. Porque a veces el prurito, por más que el paciente se cure, puede seguir teniendo escozor por un mes, ¿sí? Por 4 semanas, ¿sí? Si vuelven a aparecer los surcos, hay que evaluar de vuelta, hacer el mismo esquema de tratamiento, ¿sí? Y si el paciente no mejora, ¿qué puede ser? ¿Cuáles pueden ser las otras causas que también pueden generar los mismos síntomas, ¿sí? Bueno, pediculosis, ¿en quién es más común? Escolares. ¿Ah? Niños escolares. Quem nunca pegou, né, doutora? ¿Qué? Quem nunca teve? Que nunca. ¿Y por qué es más común en los escolares? Porque se abrazan. Bueno, como estuvimos viendo, es un ectoparásito también. Su nombre, el que está en el cuero cabelludo, su nombre y su apellido es pedículo humano, ¿sí? Es un pedículo que le gusta estar en el cuero cabelludo, ¿sí? Es ahí donde hace todo su ciclo. Es más común en los niños, en edades escolares, ¿sí? Sabemos que a veces es muy difícil, no es difícil el tratamiento, pero a veces cuestiones de infestación, de cómo ellos miren. Sus huevos aglutinados enmarcan hasta 300 huevos pueden llegar a tener, ¿sí? Entonces, es muy reproductivo. Entonces, a veces es difícil cortar esa cadena, ¿sí? Hay que tener un poquito de paciencia con los niños, por la extensión. Imagínense, las personas que tienen mucho cabello, por ejemplo. Entonces, una vez que tenga contacto con este ectoparásito, a veces el tratamiento es más difícil por la extensión, porque dejan los huevos en todo el largor del pelo, ¿sí? Entonces, ahí está el problema a veces, ¿sí? Incluso cuando tienen una cantidad muy importante, hasta adenomegalia ellos pueden producir, ¿sí? Por el proceso inflamatorio, incluso mucho dolor ellos pueden generar también, hasta la piodermitis, que son infecciones secundarias a consecuencia del rascado que ellos también que producen, ¿sí? Miren acá, evidentemente, todo esto es un poco más especial, ¿verdad? Que se ve incluso bien luminoso, los piojos, pero lo que más se ven son los huevos, ¿sí? Los huevos que se pueden encontrar en cualquier zona, en cualquier extensión del cuero cabelludo. Y normalmente a veces tienen lesiones a nivel de la piel, como miren, cicatrices de exfoliaciones, de rascado, pequeñas inflamaciones a consecuencia del escozor, del picazón que ellos poseen. Bueno, ¿por qué ustedes creen que dice la famosa melanodermia de los vagabundos cuando hablamos de los vestimentos? Hay el pediculosis que están en las ropas, que le gusta quedarse convivir, estar ahí los parásitos en las ropas, no en el cuero cabelludo,
que acabamos de ver. Entonces lo que están, y ahí ¿cuál es el problema? La ropa. ¿Verdad? Entonces, se ven en personas de más escasos recursos, niveles que viven en la calle, ¿verdad? Porque son las personas que tienen menos higiene y menos cuidado. ¿Sí? ¿Cómo se trata? En toda la ropa. O sea, tirando esas ropas, quitando la causa. Eso es lo que es más fácil se trata porque se da una buena higiene de paciente, se le quita todos esos factores y ya resuelve. Pero mientras sigo usando una ropa que está infestada por el pedículos, no va a curarse el paciente. Entonces, en este caso se trata de quitando las causas exactas. Bueno, estas son las riquezas, ¿sí? Ahí empieza lo más difícil. ¿Sí? ¿Quieren tener un proceso? Porque ahí vamos a hablar de las formas no tan comunes.